sugerías algunos temas y bueno, veíamos que algunos temas o ideas o conflictos se repiten. Sí. A mí se me ocurrió de hablar o presentar y hacer como un raconto de las distintas rivalidades que fueron sucediendo en la historia argentina, ¿no? Rivalidades personales, Sí. y rivalidades ideológicas, rivalidades políticas, y bueno, hice un listado, ¿no es cierto?, de distintas rivalidades y tratar de desarrollar todos estos temas. Claro. Para que por ahí mucha gente no los conoce o no los recuerda y para que vean, digamos, que cuando uno analiza el contexto político actual, no tiene nada que envidiar a lo que pasaba en el pasado. Claro. Bueno, buenísimo. Entonces, rivalidades en la historia argentina. ¿Por cuál arrancamos, Adolfo? Bueno, pues si querés, vamos bien al origen y hablemos de pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles, donde ya los distintos pueblos tenían diferencias, ¿no es cierto? Y guerreaban entre ellos. Sí. Y tal vez el caso más extremo fue cuando nosotros nos invaden los incas, que entran por el noroeste y llegan hasta Mendoza, y bueno, y ahí combaten con los distintos pueblos que había, con los diaguitas, con los huarpes, que estaban más al sur, o sea, con distintos pueblos locales que de alguna manera ya en esa época, estamos hablando varios siglos antes de la llegada de los españoles, ya había rivalidades dentro de los mismos pueblos originarios, ¿no? O sea, estamos hablando como si fuera un año 1200, por ejemplo, una cosa así. Sí, 1200, 300, 1400. Sí. Ya había distintas, por lo menos se ha podido comprobar. Lo más probado es lo que pasó con los incas, ¿no? Sí. Porque los incas, como fue un imperio vigente que encontraron los españoles cuando llegaron al Perú, de alguna manera muchas cosas se saben. Por ahí los otros pueblos no hay tanta información más allá de la tradición oral, ¿no? Yendo, digamos, de sur a norte serían incas, mayas, aztecas, ¿verdad? De sur a norte. Correcto. Sí. Estaban ahí en la frontera entre Ecuador y Colombia, estaban los chibchas también, que nos enseñaban en el colegio, pero que poco se sabe porque, bueno, era un pueblo que ya cuando llegaron los españoles prácticamente estaba asimilado o extinguido. Sí. Bueno, y esa guerra que los incas, digamos, seguramente expansionistas, estaban buscando avanzar hacia el sur, se encuentran con otras tribus, digamos, de acá. Con otras tribus, sí. Los incas eran eran muy imperialistas, digamos, usando terminología política. Sí. Y bueno, se fueron expandiendo, llegaron hasta Cuyo en Argentina, llegaron hasta Chile, donde fueron frenados por los araucanos, y en el norte llegaron hasta Ecuador, así que, digamos, tuvieron presencia en digamos, norte de Chile, de Argentina, todo Bolivia, Perú, parte de Ecuador, o sea que era un imperio bastante grande, ¿no? Y bueno, ellos lo lograron, nos conquistaron. Sí. Y bueno, esa parte del norte de Argentina era parte del imperio incaico. Uh-huh. Así que bueno, después más adelante, con la llegada de los españoles, entre españoles hubo muchos conflictos entre gobernadores Perdón, te iba a preguntar algo. Lo que nosotros llamamos el colla, los collas, ¿estarían vinculados con los incas de alguna manera o no? No están es otra civilización, digamos. Es otra civilización, bien, sí. Bien, es otra civilización. Bueno, perdón que te corté. Después es más relacionada con el norte de Argentina y Bolivia, pero es otro pueblo. Ok, bien. Después vienen los españoles, con distintas corrientes que vienen por el Río de la Plata, otras que vienen desde el Perú, otras que vienen desde Chile, otras que vienen desde que empiezan a bajar desde el sur de Brasil, otras que vienen desde el Paraguay ya cuando Paraguay había sido conquistado. Bueno, había varias corrientes civilizatorias. Nosotros pertenecíamos
al virreinato del Perú, con lo cual era muy difícil el dominio y digamos, a veces no había mucha conexión entre los distintos lugares del virreinato, Ajá. y hay muchas historias de luchas de poder y que terminaban en enfrentamientos y encarcelamientos y ajusticiamientos también, de entre conflictos entre el gobernador de Córdoba y el gobernador de Tucumán y el gobernador de Asunción con el gobernador de tal lado, o sea que había muchos conflictos. Sí, Estamos hablando al inicio de la dominación española, ¿no? Años 1600, bien. finales del 1500, 1600, muchos conflictos, donde estaban muy alejados de España, muy alejados de la capital del virreinato que era Lima, entonces era casi como pequeños feudos donde, bueno, los Claro. gobernadores trataban de generar su poder. Y, Después, y tenían sus propios después ejércitos, digamos, de alguna manera. Tenían sí, sus... sí, de alguna manera hacían valer su poder a través, a veces llegaron a tener conflictos armados, ¿no? Bien, Después también, obviamente, tuvimos las rivalidades entre españoles y pueblos originarios, que más que nada se vio en el norte. En general, los pueblos que encontraron acá fueron bastante pacíficos, tranquilos, ¿no? Porque no hubo grandes conflictos ni sí. con los guaraníes, ni con no sé, los pueblos que estaban en Mendoza, en Córdoba, pero sí, los más belicosos obviamente eran los quilmes, que los terminan tratando de borrar la civilización y los destierran a la actual ciudad de Quilmes, en el Sí. sur de Buenos Aires. Y también, bueno, todos los otros conflictos que tuvieron con los indios que estaban cerca de Buenos Aires, ¿no es cierto? Al principio los querandíes y los pampas, que bueno, tuvieron también Mirá. sus conflictos. De hecho, son los que matan, esos indios son los que matan a Juan de Garay, ¿no? Cuando estaba ahí, cuando volvía de Mar del Plata, ¿no? Que fue el que descubre Mar del Plata, y es el que le pone el nombre en una de sus cartas, le dice Costa tan Galana, ¿no? Por eso hoy hay un hotel que se llama Costa Galana, que fue un Mirá, nombre que le puso Juan de Garay a claro. esas tierras, que decía una costa tan galana, ¿no? Claro, Así que, galano es todo aquello que es bonito, digamos, que es bonito, sí, sí, claro, sí, sería la boni, traducción. bonito, hermoso, sería una descripción de Una belleza, palabra ¿no? española antigua, creo, ¿no? Sí, sí, Galana, sí, galano, correcto, sí. correcto. Sí. Después tenemos, durante toda la dominación española, los conflictos y las rivalidades entre peninsulares y criollos, ¿no? Ajá, Que rivalizaban por los cargos públicos, por los cargos jerárquicos en el ejército, por las posiciones de privilegio en el comercio, el monopolio en claro, el claro. comercio, ¿no? O sea que había una pica muy grande entre peninsulares y criollos, ¿no? Sí. Siempre los recién llegados de España tenían como sus privilegios, y de alguna manera esa tensión que hubo entre ambos fue muy fuerte durante todo el virreinato, ¿no? Y era Y podría ser después también fue. un poco el origen, el motor de la Sí, sí, sí. La independencia, ¿no? Revolución de Claro, Mayo. claro. Nosotros ahí hacemos una digresión. Más que independencia, al principio, los patriotas y, digamos, todos los personajes de la Revolución de Mayo lo que querían era libertad. Claro. Libertad de comercio, libertad de pensamiento, libertad económica, libertad para leer. Digamos, en esa época no podías comerciar con el resto del mundo, solamente podías hacer comercio con España. Claro. No podías leer ciertos libros. De hecho, está la anécdota de Belgrano, que tuvo que pedirle permiso al Papa para leer La riqueza de las naciones o el contrato social, para darte un ejemplo de Mirá. libros Sí, sí. que, digamos, hoy los ves inofensivos, que nadie piensa que vas a salir a hacer una revolución por leer esos libros. Sin embargo, en esa época eran libros prohibidos y tenías que pedir permiso para ir a estudiar. Vos, por ejemplo, Mirá. querías ir a estudiar a España o a una universidad, tenías que pedir permiso. O sea que era una sociedad, digamos, muy controlada y digamos, muy regulada. Sí. Ahí llegamos a las invasiones inglesas, y ahí obviamente la sociedad
fue tomada por sorpresa en la primera invasión inglesa, pero los ingleses, como vieron que tenían, digamos, poca tropa para semejante población, ellos nos invaden con 1.600 soldados y la población de la ciudad de Buenos Aires era aproximadamente 45.000, Claro. y bueno, y todo el virreinato era mucho más, o sea que ellos Sí. enseguida se dieron cuenta que era una aventura que no tenía muchas probabilidades de salir bien, salvo que le manden refuerzos de Inglaterra. Entonces, dentro de las distintas cosas que hicieron los ingleses, fue prometerles independencia, ¿no? O empezaron a hablar, bueno, nosotros en realidad lo que queremos acá es que ustedes puedan tener libertad de comercio, pero en realidad nosotros queremos darle independencia, ¿sabes? Como para comprar tiempo, y algunos argentinos compraron, ¿no es cierto?, ese relato, esa promesa, y después terminan ayudando a los ingleses cuando son al fin de la primera invasión, cuando son encarcelados y mandados al destierro a distintos lugares del interior del virreinato. Sí. Muchos muchos patriotas, posteriormente patriotas, porque en esa época claramente que fueron traidores al Imperio Español, ayudaron a los ingleses a escaparse, como fue el caso de los hermanos Rodríguez Peña, hoy digamos recordados por calles y por una plaza, pero bueno, en esa época ellos querían independencia a toda costa y no le importaba si se tenían que aliar con Inglaterra. O otro personaje de la época que se llamaba Niceto Padilla, que digamos muy nombrado en todas en las invasiones inglesas, ¿no? Sí. Después llegamos a la segunda invasión inglesa, y ahí se produce el enfrentamiento entre Liniers y Álzaga, ¿no? Liniers se lo veía de alguna manera como un demagogo y como un populista, pero también se lo sospechaba que por ser francés tenía sus conexiones con Napoleón, y pensaban, digamos, que nos podía entregar a Claro. Napoleón, que ya se estaba apoderando de Europa, y por otro lado Álzaga, que tenía ideas propias, que él quería una independencia de la corona española, pero que el poder solamente esté en manos de los españoles en Argentina, en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, no darle poder a los distintos grupos, ¿no es cierto?, que ya se manifestaban, que son los después que participan activamente en la Revolución de Mayo, ¿no? O sea, ahí tenemos un primer conflicto importante y una rivalidad importante entre Liniers y Álzaga, que a Liniers le termina costando el puesto de virrey, porque lo terminan sacando y siendo reemplazado por Cisneros, que lo había mandado a la Junta de España a su reemplazo. Y también Liniers, en uno de los tantos intentos de destitución, es defendido por los patricios, y que estaban comandados por Saavedra, así que ahí ya tenemos una primera participación importante de lo que era el ejército argentino en cuestiones políticas, que de alguna manera evitó que en esa ocasión lo destituyan, pero ya más adelante Álzaga hace todo su juego, ¿no es cierto?, para destituirlo y lograr que manden un reemplazo. Después estamos hablando de 1806-1807 aproximadamente. Correcto, y 1808, que es cuando, y 1809. Después llegamos a la Revolución de Mayo, donde teníamos ahí claramente al menos en la apariencia, dos bandos. Después resulta que los propios patriotas tenían más de un bando, pero bueno, teníamos los que querían darnos un gobierno propio, no independiente, pero sí, como había juntas, como no había rey en España, porque había sido invadida por Napoleón, y salen, digamos, en esos momentos, en muchos lugares de América surgen las juntas de gobierno, que se generaban un autogobierno, porque entendían que el vínculo con la corona española se había suspendido porque el rey estaba preso. Claro. Entonces algunos, digamos, la mayoría se pliega a esto, pero bueno, muchos españoles lo veían esto como algo revolucionario, como algo independentista, y ahí tenemos una rivalidad y un conflicto importante entre lo que fueron los patriotas, que querían un gobierno
un autogobierno, un gobierno propio, si bien todavía en esa época no se hablaba de independencia, y otros españoles que se oponían, ¿no? Sí. De hecho, hasta el propio Álzaga, poco tiempo después de la Revolución de Mayo es ajusticiado y digamos, muere, lo justician, lo ejecutan y hasta el propio obispo de Buenos Aires tiene que lo invitan a retirarse, ¿no? ¿Quién era? ¿Fray Justo Santa María de Oro? ¿Quién era el obispo? Luis Irriega se llamaba. Era un español. Después, bueno, tenemos ya en la segunda década del siglo XIX tenemos todo el conflicto entre independentistas y realistas, que a mí siempre me gusta decir que fue una guerra civil entre americanos, porque las guerras de independencia no es que nosotros peleábamos contra un ejército de españoles, ¿no es cierto?, que mandaban un regimiento de gente nacida en España que venía a sofocar la rebelión de los nacidos en América, ¿no? Sí. Fue una guerra civil entre americanos. Tal vez en Argentina, o lo que era el Virreinato de Río de la Plata, no había muchos realistas, como sí había, por ejemplo, en Perú. ¿Por qué Perú es el último lugar donde cae el Imperio Español? Bueno, porque había muchos realistas en Perú. De hecho, había mucha gente ligada al comercio y había muchos títulos de nobleza también, ¿no? Ahora, los enfrentamientos acá, digamos, en el Virreinato del Río de la Plata eran... no eran realistas, pero simpatizaban o querían seguir dependiendo de la corona española, digamos. Sí, claro. por eso es realista, claro, ¿no? Porque defendían el poder del rey, digamos, como única autoridad. Bien. Y eso después, digamos, en el virreinato, enseguida los realistas, el primero que intenta armar una contrarrevolución fue Liniers, que lo terminan ajusticiando en Córdoba. Ajá. Junto con otros militares también y funcionarios españoles, y también el obispo de Córdoba le perdonan la vida porque era religioso, sino también ¿Cómo era ¿era una ejecución? ¿Cómo era en aquellos días? Sí, o sea, a esa gente lo fusilaron. ¿Te fusilaban? A Liniers lo fusilaron, sí. A Liniers lo fusilaron, sí. Bien. De hecho, bueno, el primer jefe no lo quiere fusilar, porque Liniers es un personaje muy popular. Tal vez fue uno de los primeros líderes populares que tuvo la revolución. Digamos, las invasiones inglesas lo hicieron extremadamente popular, ¿no? Sí. Era una persona, por eso también era tan temido, y los revolucionarios en 1810, apenas Liniers trata de organizar un movimiento de una contrarrevolución, lo primero que hacen es mandar a apresarlo y matarlo, ¿no? Claro. Porque sabían que era un tipo que podía dar vuelta a la opinión pública. Era muy popular, muy respetado, y digamos el pueblo podía darlo vuelta, ¿no? Después tenemos... Te pido un punto y aparte. Te hago una pregunta. Nos invaden los ingleses. Veníamos de dominación española. Mi pregunta es, ¿los franceses en algún momento se les ocurrió mandar un ejército o algún dispositivo acá para conquistarnos? ¿Qué pasaba? ¿O estaban muy metidos en lo que era Europa y las batallas? No, los franceses tenían colonias en Norteamérica. Sí. Tenían parte de Canadá, el Quebec, tenían gran parte del actual Estados Unidos, sí, y tenían algo ahí en la Guyana, sí, pero en lo que era había, digamos, muchos navegantes franceses, habían pasado, ¿no es cierto?, en las costas patagónicas sobre todo. Pero no estaban interesados nunca tuvieron, digamos, un colonialismo tan fuerte en esos años de dominación española. Hay que recordar que Francia era aliado de España, porque desde que era España, desde principios del 1700, que se instaura la dinastía de los Borbones, después de que se muere el último Habsburgo español, de todo el siglo XVIII, España y Francia son aliados, con lo cual era imposible que te invada un aliado. Claro. Bien. Los Borbones españoles eran primos de los Borbones franceses, ¿no? Entonces,
de alguna manera fueron aliados. Pero Francia, para volver al caso, sacando lo que era Estados Unidos y Canadá, recién empieza a ser fuertemente imperialista en el siglo, digamos, más finales del siglo XIX, ¿no? Cuando va a África y bueno, y es el mayor poder colonial en África, ¿no? Bien. Después, sobre finales de la independencia, de toda la guerra de independencia, hay toda una rivalidad entre monárquicos y republicanos, ¿no? Porque había una parte de los líderes políticos de la época que entendían que nosotros había toda una moda en Europa de las monarquías constitucionales después de la caída de Napoleón, y entendían que la única forma nosotros de poder lograr una paz con España y que nos respeten las distintas potencias europeas era poner un monarca europeo constitucional, ¿no es cierto? No un monarca absoluto, pero digamos Sí. un monarca, y bueno, y había muchos republicanos que se oponían a la idea, ¿no? Así que hubo ahí un conflicto, una rivalidad entre monárquicos y republicanos, ¿no? Bien, bien. Que eso, todo finales de la década, de la segunda década y principios de la tercera década, hay varias manifestaciones al respecto. Y después, todo el fenómeno de la caída del virreinato y del surgimiento, ¿no es cierto?, de poderes provinciales, genera todo ese conflicto que posteriormente se conoce como el conflicto entre unitarios y federales, Claro. que era nada más ni nada menos que todo darle continuidad al centralismo que tenía en la época de los virreinatos, a toda esa necesidad y ese surgimiento de las autonomías provinciales que querían, digamos, el autogobierno y organizarse en forma de federación, ¿no? Que era, digamos, siguiendo el modelo norteamericano, que era el que primero proclama esas ideas, es Artigas, que digamos que él siempre pregonó por la autonomía de las provincias. Por eso Artigas era tan popular en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes, en Córdoba. Sería y de hecho, federal, sería Artigas. es el padre del federalismo argentino. El padre del federalismo, bien. Vaya paradoja, en esa época todos eran argentinos. De hecho, Artigas decía: yo soy argentino de la banda oriental. Él nunca estuvo de acuerdo con que Uruguay sea un estado independiente, lo vio como un error estratégico. Sí. Y de hecho, todas estas provincias que mencioné no mandan representantes, no mandan diputados al Congreso Constituyente de Tucumán, ¿no? Porque se encontraba ¿y cuáles fueron la influencia de Artigas. Ya que hablamos de rivales, ¿no? De rivales históricos. ¿El rival histórico de Artigas o los rivales históricos fueron? Todos los gobiernos de Buenos Aires Sí. fueron rivales de Artigas, ¿no? Tal vez los más conocidos, Alvear y Pueyrredón, Bien. con los que él, digamos, tuvo bastante, pero bueno, todos los militares que envía a Buenos Aires para combatir a Artigas, todos fueron rivales, pero él tenía una rivalidad muy fuerte con el gobierno de Buenos Aires. De hecho, Buenos Aires hasta permite la invasión y la ocupación portuguesa del Uruguay con tal de sacárselo de encima a Artigas, que lo veían como alguien que iba en contra del centralismo y de la hegemonía de Buenos Aires. Él siempre, dentro de las cosas que proponía Artigas, era sacar la capital de Buenos Aires, ¿no? Porque él veía ese centralismo y esa preponderancia del puerto, lo veía como muy nocivo para las autonomías provinciales. ¿Fueron contemporáneos Rosas y Artigas o no? Sí, pero no en cuanto a actuación política. Ajá. Artigas tiene una vida política muy breve, prácticamente 10 años, pero fue muy fuerte su legado porque es el inventor del federalismo, ¿no es cierto?, en este lugar. Sí. Y era una persona muy avanzada en cuanto a sus ideas, que se basaba y leía mucho la obra de los grandes hombres de la Revolución Americana, norteamericana, ¿no? Y todos esos pensadores. Él leía mucho. Bueno, admiraba, ¿no es cierto?, a Washington, pero leía, por ejemplo,
a Hamilton y a Adams, todos hombres que escribían mucho sobre lo que fuera Bien. el federalismo o digamos o la confederación. Después llegamos a, ya como continuación de esta lucha, este conflicto entre unitarios y federales, toda la década del 20, toda la anarquía, ¿no es cierto?, del año 20, donde hubo 3 gobernadores en un día en Buenos Aires, ¿no? El día que fallece Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820, hubo 3 gobernadores, ¿no? Había una anarquía total, y como consecuencia de esa anarquía, ahí surge la involucración de Rosas en la política. O sea, Rosas siempre se consideró una persona muy apegada al orden, ¿no es cierto?, Sí. y al ejercicio de la autoridad, y cuando vio semejante anarquía, él de alguna manera se siente llamado por la política, y primero organiza su ejército privado, que eran los Colorados del Monte, y bueno, después ya activamente se involucra en la política, ¿no? ¿Qué edad tenía un Rosas, ponele, cuando se involucra en la política? ¿Qué edad tenía, por ejemplo, un Rosas? Y por ejemplo, él cuando llega, cuando empieza a tener Sí. a ver, déjame hacer la cuenta, ¿no? Él es empresario que hace su saladero, tenía prácticamente 23 años, 24 años. Qué bárbaro. Muy jovencito. Y él, por ejemplo, sus primeras actuaciones políticas, ya organizando los Colorados del Monte y peticionando a las autoridades, y después ya cuando él de 1820 en adelante ya tiene participación política, él tenía 27 años, ¿no? Era muy jovencito. Sí. Muy jovencito. De hecho, él cuando es gobernador la primera vez, en el 29, él tenía 36 años. Bien. 36 años. Así que bueno, después de todo este conflicto entre unitarios y federales que dura prácticamente 30 años, Sí. pero también mechado en el medio con lo que fue la rivalidad entre rosistas y antirrosistas, porque después lo que originariamente era unitarios centralistas y federales digamos que buscaban las autonomías provinciales, Sí. eso se termina tergiversando porque Rosas, que se proclamaba un federal, en los hechos termina siendo un centralista, o tan centralista como todos los, como casi como si fuera un virrey, y muchos de los antirrosistas no necesariamente eran unitarios, sino que había muchos federales que no estaban de acuerdo con Rosas, ¿no? O que no comulgaban en 100%, como Sí. digamos, puede ser Quiroga, tenía sus diferencias, Sí. que era federal. De hecho, siempre se sospechó quiénes fueron los que estuvieron involucrados en el asesinato de Quiroga, se lo vinculó a Rosas, se lo vinculó a Estanislao López, pero bueno, fue un asesinato que se tapó mucho y nunca se quiso investigar de todo. La antinomia Rosas-Lavalle, contanos un poco Sí. cómo era esto. Bueno, Lavalle, cuando vuelve de la guerra del Brasil, Argentina había ganado esa guerra, había humillado al ejército del Imperio de Brasil. Sin embargo, la diplomacia luego hace un tratado de paz, y parte de esos arreglos son los que generan la independencia de Uruguay, siguiendo lo que había sido la historia. Justamente por esa época también la diplomacia inglesa y portuguesa habían digamos, seguido lo que pasó en Europa, en Bélgica, donde crean un estado, ¿no? Bélgica la separan de Holanda y inventan un estado tapón que sirva de que evite el contacto directo entre alemanes y franceses, ¿no? Bien. Y crean un estado tapón. Bueno, acá un poco la idea era la misma, crear un estado tapón entre Brasil y Argentina, y que de alguna manera también se permita o meter una pata más en lo que era la discusión por la navegabilidad de los ríos, ¿no? Y el comercio. Entonces, el Lavalle, que volvía de la guerra del Brasil,
el gobierno cae el gobierno central, que era Rivadavia el presidente, Sí, el presidente interino que se nombra después de la renuncia de Rivadavia, que era Vicente López y Planes, y sí. bueno, y ahí digamos, desaparece el gobierno central y reasume el poder la provincia, digamos, la provincia de Buenos Aires asume su soberanía, digamos, y empieza a manejar las relaciones exteriores, y ahí es electo Dorrego. Bueno, Dorrego es destituido por Lavalle, porque de alguna manera lo veía como parte de este problema, ¿no es cierto?, que habían entregado Uruguay o le habían desmembrado de Argentina. Bueno, y Lavalle lo destituye, le hace una revolución, lo fusila, y bueno, y ahí queda de alguna manera solo Lavalle, y bueno, genera una serie de negociaciones con Rosas, Sí. hasta que permite que reasuma la legislatura que venía de la época de Dorrego, que tenía mayoría federal. Bueno, y ahí sale de la política Lavalle. Lavalle vuelve en dos oportunidades, intenta volver una desde el sur, que desembarca ahí en las costas del sur de Buenos Aires, que fracasa, y otra vez ya desde el norte, con el gobernador de Corrientes, ¿no es cierto?, y distintos, también estaba Paz por esa época, Sí. y con ayuda de los franceses, ¿no? Y también esa rivalidad que, digamos, que se conocían las familias de chicos, ¿no? Porque se decía que Rosas y Lavalle habían, sus madres intercambiaban, amamantaban, digamos, a los hijos de ambas familias, ¿no es Claro, cierto? los hermanos, claro. Cuando Sí, sí. se decía que eran hermanos de leche, pero bueno, a pesar de eso, Lavalle, cuando pierde ya en el último levantamiento, Lavalle era un gran militar, una persona, digamos, Sí. con muchos conocimientos bélicos, pero políticamente no era muy hábil. Entonces le decían una espada sin cabeza, le decían en forma despectiva, ¿no? Lo llamaban a Lavalle. Ah, La cuestión es que lo mandan a perseguir, y bueno, y muere en una casa en Jujuy, un hecho casi fortuito, porque dicen que la bala traspasa una cerradura, y bueno, y del otro lado estaba la valla, y lo alcanza la bala, ¿no? mira. Pero bueno, esa rivalidad dura varios años, ¿no?, de distintas revoluciones que intenta Lavalle contra Rosas, y fracasa. Después tenemos, unos años más tarde, en 1851, 1852, el pronunciamiento de Urquiza, y toda esta rivalidad entre Rosas y Urquiza, que ya venía de antes, ¿no? Porque había diferencias políticas y Sí. económicas importantes entre ambos. Rosas siempre lo usó a Urquiza para llevar paz, ¿no es cierto?, y dominar y pacificar, por ejemplo, Corrientes y la banda oriental. Siempre lo usaba, era como uno tenía muchas condiciones militares, ¿no? Era un gran guerrero, a pesar de que nunca había estudiado en ninguna academia como pudieron hacer muchos otros militares, Sí. ni había participado tampoco de la guerra de independencia. Pero bueno, Urquiza era un gran militar, de gran prestigio militar, y la caballería entrerriana era muy buena. Y también había algún conflicto ahí, una rivalidad económica, porque Rosas no le permitía a las provincias del interior, les obligaba, les metía una especie de impuesto, ¿no? Entonces les obligaba a recibir por todas sus ventas al exterior, sus exportaciones, les obligaba a recibir papeles de la provincia de Buenos Aires y no oro. Sí. Entonces, de alguna manera le devaluaban y le comían la renta, ¿no? Casi como el esquema actual, donde donde el gobierno Claro. central, digamos, le mete retenciones a las producciones del interior, y bueno, se le queda con la renta, y le roba, digamos, su parte de sus ingresos. Bueno, Rosas hacía lo mismo con el interior, y bueno, el caso con Urquiza también, y después también le metía impuestos a las importaciones. Entonces
había mucho contrabando, bueno, Sí. había cuestiones económicas y políticas entre ambos, y eso eclosiona cuando el 1 de mayo de 1851 se da a conocer el pronunciamiento de Urquiza, donde dice que él no reconoce más la, la cesión, digamos, del manejo de las relaciones exteriores por parte de Rosas, que era algo que todos los años Rosas hacía la farsa de que renunciaba. Entonces todas las provincias le pedían por favor que siga, y bueno, había un operativo clamor, y bueno, y Rosas volvía a asumir el control de las relaciones exteriores, Sí. y bueno, Urquiza le dijo, bueno, sí. le acepto, y ahora asumo yo mi manejo, bueno, y eso Y se llama el de pronunciamiento. ahí viene el nombre de Rosas el Gran Restaurador, de ahí viene esto del restaurador, No, ¿no? Rosas viene de antes, no, lo de restaurador viene cuando él, en esa anarquía, ¿no es cierto?, que había Correcto, cuando empieza, al comienzo. en la caída de Dorrego, y él cuando es electo gobernador por parte de la Sí. legislatura, le dan el cargo de restaurador de las leyes. Ahora, estamos hablando de 1850 aproximadamente ahora, ¿no? Sí, Vos sí, hace un rato mencionaste a Rivadavia. sí. Y creo recordar que había una antinomia entre Rivadavia y San Martín, ¿sí? Había, pero yo creo que es más de lo que se habló de lo que fue, porque Ajá. hubo algunas antinomias. Cuando llega a San Martín, una de las primeras cosas que hace es participar de una revolución, Sí. que destituye al triunvirato, ¿no? Uno de los triunviratos. Entonces, San Martín ahí tiene un enfrentamiento con Rivadavia, pero después Rivadavia tiene misiones diplomáticas en Europa, con Belgrano, o sea que está muchos años ausente Sí. del país, no tenía mucho conflicto. Después cuando, eh, cuando San Martín se decide irse a Europa, tampoco Rivadavia, si bien era ministro del general Martín Rodríguez, y después llega a ser presidente, pero ya San Martín estaba afuera. Sí. Dicen que también una vez, estando en Europa, en una comida, ambos casi se van a las manos, pero no es que tuvieron muchas ocasiones Sí. en manifestar, digamos, su rivalidad o su desencuentro, ¿no? Sí, al principio, cuando llega San Martín a Argentina en 1812, Sí. pero después Rivadavia no ocupa puestos centrales hasta que llega como ministro Martín Rodríguez, ya prácticamente cuando San Martín decide irse, ¿no? O sea que ahí Bien. no hay mucho. Y después, cuando San Martín intenta volver, justo es el día en la época que fusilan a Dorrego, y él no quiere bajarse del barco porque él entendía que esa guerra civil que había entre federales y unitarios, la única forma de resolverla era con la victoria total de uno de los dos bandos, y entendía que una Claro. victoria total implicaba mucha sangre, y San Martín no quería derramar sangre entre americanos, y bueno, y él prefiere el exilio definitivo a ser parte de una de las dos rivalidades, ¿no? Bien. Después, bueno, llegamos a la victoria de Urquiza contra Rosas, y ahí se Sí. produce todo un enfrentamiento, Batalla de Caseros. batalla de cero. Bien. Posterior, post casero, se produce un conflicto entre Urquiza y los líderes de Buenos Aires, ¿no? Que ahí se mezclan liberales como Mitre, unitarios como los Alsina, y antiguos federales, antiguos rosistas. Pero para, cuando Sí, vos me decís liberales como Mitre, ¿de qué sí. estamos hablando cuando hablamos de liberales en aquellos años? ¿Qué es liberal en esos años? No, básicamente estamos hablando de libre cambio, ¿no? De Libertad de comercio. libertad de comercio, sí, sí, sí. Se llamaba liberal, pero eran unitarios, tal vez un poco más, Sí. más respetuoso de las autonomías provinciales, y no era el centralismo acérrimo, ¿no es cierto?, de De viejos Rosas. unitarios Sí.
que sí, que podría haber sido Rosas, Sí. que si bien era federal, actuó Sí. comunitario, pero digamos, era un poquito menos belicoso, O ¿no? sea Pero que bueno, lo después, que en esos años se discutía era, digamos, la autonomía o no de las regiones, que todavía no era la Argentina como la conocemos, eh, ciertos temas vinculados a la libertad y lo que llamaríamos hoy coparticipación, o sea, la sí, guita, cómo se la- distribuía, el era re- más o menos eso. la- mira, básicamente esa discusión recién se va a zanjar en 1880 con la definitiva federalización de Buenos Aires, porque la cuestión es que las rentas de la aduana, que era el principal Sí, impuesto que cobraba, digamos, la principal fuente de ingresos que tenía el gobierno de Buenos Aires, la aduana no se coparticipaba, ¿no? Entonces, todo ese claro, comercio de importación y exportación se quedaba con los impuestos que cobraba y sobre todo las provincias más ricas que en el momento del surgimiento de Urquiza, en claro. el interior la provincia más rica era Entre Ríos, ¿no? Que Y Entre claro, Ríos claro, claro. tenía una provincia pacificada, no tenía el problema del indio, tenía ríos, podía hacer su comercio directo sin pasar por el puerto de Buenos Aires. Bueno, le dio mucha riqueza, ¿no? Urquiza, Sí, de hecho, fue el hombre más rico de Argentina o del interior de Argentina en esos años, ¿no? bien. Después Urquiza, porque, digamos, quería que esa renta, como decía la Constitución, ¿no es cierto?, que sea de todo el país, tiene su enfrentamiento con Buenos Aires, que no quieren compartir el poder, y Buenos Aires se separa de Bien. la Confederación durante casi 10 años, y en el medio hubo mucho conflicto, y bueno, y hubo dos batallas muy importantes, como fue Cepeda y Pavón, Sí. digamos, y la Confederación con Urquiza, luego con Derqui y la provincia de Buenos Aires con distintos gobernadores, hasta el último que fue Mitre, con una situación muy belicosa, ¿no? Después ya unificado el gobierno en la época, después de Pavón, hay un nuevo conflicto, una nueva rivalidad entre el grupo de Mitre y el grupo de Alsina, Ajá. que se llamaba que digamos que uno pretendía una, una conquista del interior, ¿no es cierto? Uno más dialogada y otro más, si querés, a la fuerza, más violenta. Sí. Después posteriormente tenemos la guerra del Paraguay, donde hubo muchos argentinos que no estuvieron de acuerdo. La guerra del Paraguay fue bastante impopular en el interior de Argentina, solamente, digamos, fue muy popular en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, y después el resto del país prácticamente No tenía no, apoyo, no, claro. no tenía apoyo y digamos muchos eran obligados a ir, ¿no? Se levantaban ejércitos por la fuerza y los llevaban encadenados